Hola colegas, buenas tardes. Hoy vamos a platicar una cápsula sobre guarda y custodia. Vamos a plantear la pregunta: ¿con quién deben estar los hijos en una separación? ¿Cuál es la razón de que el juez acceda a dárselos al padre o a la madre? Vamos a hacerlo lo más ágil posible. Obviamente que es un tema muy fuerte, muy profundo, muy trascendente y merece estudio a fondo. Pero para entender al menos algunas bases, vamos a hacer este video explicativo. Bien, para quienes no me conozcan, me voy a presentar. Mi nombre es Fidel Estrada Palma, soy abogado litigante y me he dedicado a llevar asuntos de familia desde hace 30 años. Hemos especializado por vía de la práctica en este tipo de asuntos, asuntos civiles, asuntos mercantiles y bueno, los amparos que van surgiendo de estas áreas. Además, pues he sido profesor en algunas universidades aquí en el estado de Tabasco y tengo escritos 2 libros electrónicos: Formatos esenciales del derecho familiar y Práctica del juicio de alimentos. Se trata estos textos de compendios de documentos legales, de estilos de redactar para saber cómo presentar una demanda, cuáles son los documentos que requieren, cuáles son los requisitos ante un juez de lo familiar para empezar nuestro camino al litigio. Bien, pues vamos a empezar nuestro tema. ¿Por qué razón un juez le da los hijos al padre o a la madre? Vamos a analizar en primer lugar lo que dice el artículo, y me voy a permitir citarlo, el artículo 280 de el Código Civil de la Ciudad de México, artículo 282 del Código Civil Federal o artículo 280, fracción cuarta de la entidad donde yo vivo, que es Tabasco. Y estos preceptos señalan que los hijos menores, en los casos de divorcio, deben de quedar bajo el cuidado de la madre. En el caso de Tabasco y el Código Civil Federal señala que los menores de 7 años deben de quedar bajo el cuidado de la madre, y en el caso de la Ciudad de México señala que los menores de 12 años deben de quedar bajo el cuidado de la madre. Salvo el caso, y aquí los tres son parejos, que sea la madre la que ponga en riesgo la integridad física o psicológica del menor. ¿Y a qué se refiere esto? ¿A qué se refiere con que sea la misma madre la que ponga en riesgo la integridad física? Bueno, se refiere a que la mamá es una persona que, en ese caso, es nociva para el menor, que le causa daño o que le ha causado daño. Por ejemplo, personas que dejan a sus hijos abandonados durante el día laboral, los dejan en la casa encerrados, siendo menores de edad, los dejan encerrados sin que estén al cuidado de un adulto. Esa es una causal de abandono. Obviamente que depende mucho la edad de los menores, porque no es lo mismo tener un menor de 17 años que tener un menor de 4 añitos, ¿verdad? De 3 años, de 7 años, ¿no? De 7 años son tremendamente traviesos los niños. Entonces depende mucho esa distinción. Punto número 1. Punto número 2, que la madre sea violenta. Y por violenta nos referimos a alguien que maltrata de manera sistemática a sus hijos, que los golpea de manera sistemática, de manera... ¿qué palabra usaría yo? Me iba a atrever a usar un adjetivo, pero lo voy a omitir. Lo voy a omitir porque el adjetivo simplemente extrema la cuestión y no permite mayor explicación. Una persona que maltrata a sus hijos con castigos corporales severos, con golpes, con cinturón, con zapatos, con la pala de la comida, la cuchara con la que se hace la comida, con un sartén, con cualquier objeto.
y que además esta práctica es común y que además es deliberada o de manera dolosa, es decir, que a la menor provocación la persona explota y comete este castigo, digamos, esta sanción de manera corporal a un menor. Este es un caso en que pone la mujer en riesgo al menor. Otro es que la misma madre esté permanentemente desacreditando a su hijo. Y cuando me digo desacreditando, me estoy refiriendo a violencia verbal emocional. Cuando una persona en una situación de poder le hace sentir a otra, en este caso a sus hijos, pues que no valen, que la obstaculizan, que son los culpables de su desgracia o que son, los hace, los sobaja, los minimiza, los hace sentir menos, los hace sentir culpables. No sé si me doy a entender, es un poco complejo explicarlo, porque no quisiera decir solamente que les dice groserías, ¿verdad? O sea, los maltrata, les dice groserías, les dice que no sirven, cosas de ese tipo, que el niño va creando un daño psicológico en su mente y obviamente en su integración interna de persona, pues no se está desarrollando adecuadamente porque alguien lo está oprimiendo. Y ese alguien, pues generalmente, en este caso que estamos platicando, es la madre. Entonces, en esos casos, cuando el niño está siendo sobajado por su madre, violentado de manera verbal, psicológica, pues también le está causando daño. Y algo que no está en la norma, pero que me parece muy delicado, es la alineación parental. Es decir, cuando la mamá se pasa hablando mal del papá por cualquier razón, justificada o no justificada, de cualquier manera, la alineación parental va causando un daño en la integridad emocional del niño. Ya lo dije, sea justificada o sea injustificada, porque es posible que la madre tenga razón, pero independientemente de ello, la capacidad psicológica del niño no está diseñada todavía para comprender los problemas de los adultos. Y entonces el niño se ve dañado en sus emociones en relación con su padre. Y no olvidemos que el ser humano necesita a su padre y a su madre. Eso es un hecho probado. Entonces, en esos casos, cuando la madre es violenta, cuando la madre maltrata al niño, cuando la madre crea un daño en él, pues entonces el juez debe decidir que ese niño sea puesto con el padre. Ahora, debo decirlo que hay casos en donde padres han peleado, padres varones, hombres, han peleado por sus hijos y han luchado contra este concepto, logrando que sea declarado inconstitucional, porque pues bien cierto es que el padre también tiene capacidad para cuidar a sus hijos, aunque desde mi punto de vista personal hay ciertas edades en las que los menores requieren más el cuidado de su madre. Y pues yo iría desde el nacimiento hasta los 3 años, por ejemplo, en que un niño realmente es indispensable que esté con su madre, pues para empezar desde su alimentación, ¿verdad? Desde que la madre lo tiene que amamantar. Bien, pues esos son algunas ideas, algunos conceptos para que ustedes empiecen a reflexionar sobre este tema de la guarda y custodia. Obviamente que hay algunos principios muy importantes. Les señalo solamente el cuerpo normativo en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, artículos 3º y 4º, donde habla de los derechos de los niños, y también el tratado internacional que se llama la Convención de los Derechos del Niño, muy importante
para entender los derechos que tiene el niño con respecto a su padre, con respecto a su madre y con respecto a la familia. Porque a veces se nos olvida que los niños tienen un derecho que es superior al de sus padres, que debe de ponerse en primer lugar el beneficio del menor, su integridad, que los derechos de sus padres. Bien, pues es todo por este momento. Quiero agradecerles su atención. Saben que pueden consultarme. Mi teléfono de WhatsApp es 99 32 11 87 67. Trato de responder las preguntas. Les pido solo cuando me manden un mensaje me digan su nombre, porque luego no sé si me está preguntando un hombre o una mujer, cuál es el sentido de su pregunta. Y mi correo es estradapalma@gmail.com. Estoy para servirles. Muchas gracias.